En este momento vamos a dar inicio a una serie de videos en los cuales se pretende que nos actualicemos con la Ley de Crecimiento Económico o Ley 2010, que fue promulgada ahorita en diciembre del 2019, y es la que vamos a utilizar para este año y para el año entrante, exceptuando lo de la renta de personas naturales y lo de la renta de personas jurídicas. Bueno, vamos a hablar más que todo la estructura de esta nueva ley. En este video es un video introductorio donde vamos a poder mirar cuál es la estructura de esta ley y cuáles son los temas que vamos a tocar. El día de mañana vamos a publicar un video sobre el IVA y vamos a seguir aplicando varios videos en el transcurso de la próxima semana, para que así la idea es que de aquí al próximo sábado tengamos ya actualizada esa ley lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo está conformada esta ley? Esta está conformada por 7 títulos. El título 1 habla del impuesto a las ventas y al consumo. El título 2 hablamos de la renta de personas naturales. El título 3 del impuesto al patrimonio, dividendos y normalización tributaria. El título 4 hay unas medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria. El título 5 hablamos de medidas para el crecimiento económico. En el 6 hablamos de las medidas para la seguridad jurídica, simplificación y facilitación. Y en el título 7 hay unas disposiciones finales. Esta ley está conformada por 7 títulos y cada título tiene unos capítulos. Por ejemplo, en el título 1 tenemos el impuesto a las ventas e impuesto al consumo. El capítulo 1 habla del impuesto a las ventas, el 2 de la exención especial al impuesto a las ventas y el 3 del impuesto nacional al consumo. En este título que vamos a hablar de cuáles son los bienes que no causan IVA, de cuáles son los servicios excluidos de IVA, de las importaciones no gravadas, de las retenciones de IVA, de la base gravable para las exportaciones y cambios de régimen, entre otras cosas. Vamos a hablar también de la factura electrónica, de los requisitos que vamos a tener para poder deducir costos, de los días sin IVA, de cuáles son los requisitos para estos días sin IVA y cómo hacemos para adquirirlos. Vamos a hablar también de los responsables del impuesto al consumo. En eso es lo que vamos a hablar en este título 1 dividido en estos 3 capítulos. En el título 2 vamos a hablar del impuesto sobre la renta de personas naturales, que es lo que la gente más le toca a la gran mayoría de la gente. Vamos a hablar de cuáles son los ingresos no constitutivos de renta, vamos a hablar de las rentas exentas, vamos a hablar de la nueva determinación de la renta cedular y una famosa renta general que agrupa 3 cédulas. Vamos a hablar de las tarifas, vamos a hablar de la ganancia ocasional, vamos a hablar de las tarifas de retención en la fuente para los que clasifican como empleados, digamos, o que se toman como personas que no tienen más de 2 trabajadores y que por 90 días y todas esas situaciones. En el título 3 vamos a hablar de los impuestos al patrimonio, vamos a hablar de los dividendos y de la normalización tributaria. Vamos a hablar de cuál es el sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, cuál es el hecho generador, cuál es la base gravable, la tarifa y su causación. Vamos a hablar también de tarifas de retención en la fuente para dividendos. Vamos a hablar del sujeto pasivo en el impuesto de normalización tributaria, cuál es el hecho que genera eso, cuál es la base gravable, cuál es la tarifa, cuál es su legalidad, qué pasa con la renta con comparación patrimonial, qué es lo que es el saneamiento de activos y las normas y procedimientos para utilizar esta normalización tributaria. En el título 4 vamos a hablar de las medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria. Vamos a hablar sobre el impuesto de la renta, los establecimientos permanentes, las entidades controladas desde el exterior, los fondos privados, las entidades sin ánimo de lucro y otras disposiciones. Aquí vamos a enfatizar en el impuesto sobre la renta y complementario y las entidades sin ánimo de lucro. Vamos a hablar de la determinación de la renta bruta en la enajenación de activos, valor comercial en operaciones sobre bienes y servicios. Vamos a hablar de las enajenaciones indirectas, de la subcapitalización, de la pérdida de los beneficios del régimen tributario especial. Vamos a hablar de la omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. Vamos a hablar de la defraudación y evasión tributaria. Vamos a hablar de la solidaridad, señores representantes legales, señores contadores, colegas, señores revisores fiscales, porque va a haber una solidaridad y vamos a tener que responder por esa situación en esa parte de
de la defraudación o evasión. En el 5 vamos a hablar del impuesto unificado al régimen simple. En este voy a tratar de profundizar un poco en este, porque pues hay muchos temas y muchas cositas que a veces no logramos entender, como quiénes son los que pueden acceder, cuáles son los requisitos para esto, cuáles son los impuestos que integran esto, cuáles son las tarifas, cómo hago para liquidar esa en el formulario, cómo hago para llenar ese formulario, cómo presento ese impuesto, cómo se declara, cómo se paga. Todas esas casitas vamos a ver qué impuestos lo integran, todo eso vamos a ver régimen simple, y vamos a darle un poquito de énfasis a eso, porque esto trae unos beneficios y los que puedan hacerlo de pronto les puede ser bastante útil. Vamos a hablar también de los ingresos que no se ocasionan de fuente nacional, de la deducción de los impuestos pagados. Vamos a hablar de la deducción de contribuciones a educación de los empleados, de la deducción del primer empleo. Hay un primer empleo que vamos a hacer una deducción especial del base y porcentaje de la renta presuntiva, de las rentas exentas a partir de año grabable 2019, de los descuentos por impuestos pagados en el exterior. Vamos a hablar del deterioro de cartera de las IPS que se autoriza ahora, y vamos a hablar de la tarifa de las rentas de capital. En el título 6 vamos a hablar de un procedimiento tributario, vamos a hablar de las retenciones en la fuente declaradas ineficaces, de las notificaciones electrónicas. Vamos a hablar del anexo a la declaración de renta en descuentos tributarios que tiene que firmar el contador. Vamos a hablar de la declaración de activos en el exterior, y vamos a hablar de la devolución de saldos, la firmeza de las declaraciones y la reducción de sanciones e intereses en esa parte. En el título 7 vamos a hablar de las disposiciones finales. Ahí vamos a hablar de la comisión de estudio para el sistema tributario territorial. Vamos a hablar de la reducción de sanciones e intereses por mora del 70, del 50, que está dando oportunidades para esta, para si nos podemos sacar a los que tienen procesos ante la DIAN de cobro. Vamos a hablar de un impuesto de salida. Vamos a hablar de los sujetos pasivos que tiene que ver con esto. Entonces estos son los videos que estamos haciendo. Este es el primero. Creo que mañana voy a estar haciendo uno del IVA, y espero pues que les sea de mucha ayuda. Adicionalmente, si ustedes quieren adquirir el curso completo, ahí les dejo esta forma, en esta parte, cómo es que lo pueden adquirir, el valor, cuál es el proceso que tienen que hacer. Bueno, en marzo también vamos a tratar de hacer lo que es la declaración de renta persona jurídica y la conciliación fiscal. En esta página pueden, Ramón Alfonso López, pueden visitarnos. Ahí hay unos talleres gratis. Está un taller de la declaración de renta del año 2017, un taller de la declaración de renta del 2018, un taller de NI para pymes, unas sanciones tributarias, unos videos para que puedan entrar a la página que les mencioné anteriormente. Entran a esa página y empiezan a disfrutar de esos videos. Espero que esto les sirva a ustedes, espero que lo puedan utilizar, y espero que en este transcurso de esta semana y la otra estemos haciendo unos 4 o 5 videitos sobre la actualización tributaria.